que he conocido a través de los años y la verdad encantado de participar con ustedes y los felicito por la iniciativa de organizar esta serie de charlas de actualización. Efectivamente, como lo platicábamos Daniel y yo hace unos momentos, algo bueno tiene que tener la pandemia, y tener a la doctora Mónica Nogueira y el doctor Julio de Pablos como los expositores me deja a mí en una posición poco envidiable. Afortunadamente soy el primero, así que no tienen un punto de la plática. Efectivamente, como les dijo Daniel, yo actualmente trabajo como el jefe de la división de ortopedia pediátrica en NYU, pero mi pasado inmediato es de mi país de nacimiento, México, donde realmente hice la mayor parte de mi carrera previamente en el Hospital Shriners, donde tuve la muy buena fortuna de manejar la clínica de la enfermedad de Pertes, junto con dos de mis socios, el doctor Carlos Vidal y el doctor Jorge Mijares. Y justamente ayer, antes de que empiece la plática, les quiero dar una anécdota interesante, porque me llegó un correo electrónico, y esto que solo nos pasa a los ortopedistas pediátricos, de un paciente que acaba de cumplir 19 años, se va a estudiar aeronáutica a la Universidad de Hamburgo, y me manda un correo recordando que hace 11 años lo tratamos en el Hospital Shriners por una enfermedad de Pertes, y en palabras suyas, si no hubiera sido por nuestro apoyo, no estaría él yendo a la universidad ahora. Entonces es muy satisfactorio ese tipo de comentarios. Eso nos deja más que cualquier estudio, que cualquier radiografía, la confianza que depositan en nosotros los pacientes, que realmente hace lo que hacemos nosotros, por lo menos en mi modo de pensarlo, mucho más satisfactorio que cualquier otra subespecialidad. Cuando me pidió Daniel que habláramos de un tema de cadera, claro, yo encantado de tomar preguntas de cualquier tema de cadera que realmente me he dedicado, pero pocas cosas me parecen más interesantes para analizarlas que la enfermedad de Pertes, pero es de las cosas más frustrantes para tratar. Entonces, esta plática es más una perspectiva actual. Espero darles un paseo por el mundo del Pertes, y espero tener una buena discusión con todos y que tengamos preguntas. Y si alguien tiene algún caso, no sé si los tengan preparados. Yo no tenía preparados casos, pero si alguien tiene, encantado de comentarlos. Interesante la historia de cómo se describió. Realmente Waldenstrom describió antes que Legg-Calvé-Pertes, e incluso Meidel en el siglo XIX lo describió antes, pero Waldenstrom tiene una muy buena descripción, y la historia puede ser que lo redima de no llevar su nombre en la enfermedad, porque la etapificación que dio Waldenstrom en 1909 de lo que él llamó enfermedad tuberculosa de la cadera puede tener más relevancia hoy día que algunas de las cosas que describieron los mismos Legg, Calvé y Pertes. A mí siempre me ha parecido interesante revisar la historia, y si ustedes van a los artículos originales de 1910 de Arthur Legg, que estaba en Boston, en Massachusetts, él describe que es una necrosis avascular de la epífisis proximal del fémur. Esto sigue siendo válido 110 años después. Describe que es idiopático, sigue siendo válido esto. Calvé, un tipo también interesante, él estaba en Brec-Plage, en Francia, se casó con la hija de un soldado americano que estaba ahí, tuvo mucha relación con la ortopedia en Inglaterra en la época, y en su artículo en el mismo año 1910 describe que la mayoría de los casos son moderados y resultan en una cierta deformidad articular, y lo mismo, esto sigue siendo válido 110 años después. Georg Pertes para mí es el más interesante de los tres, porque su historia, además de ser discípulo de los grandes ortopedistas de Alemania, su historia personal lo llevó a estar en el servicio militar alemán durante
la incursión alemana en China y, como dato curioso, como buen alemán tenía que tomar cerveza y no encontraba buena cerveza en China. Entonces, junto con otros socios, Pertes funda una pequeña cervecería que se convertiría en lo que hoy día es la cerveza china más vendida en el mundo. No sé si la tengan en Paraguay, pero esta cerveza Tsingtao es la más distribuida en Norteamérica al menos. Cuando se tomen una de estas, pueden recordar que están llenando las arcas de la familia Pertes. Él describe en su artículo la deformidad clásica, una cadera grande, con varo, con un cuello corto, y describe que la incongruencia es lo que da un mal resultado. Nuevamente, 110 años han pasado y sus conceptos siguen siendo válidos. ¿Cuál es el problema de esto? Esto es una enfermedad biológica, pero nosotros como ortopedistas pensamos en imagenología estructural y estamos predispuestos a buscar tratamientos mecánicos. Este es nuestro entrenamiento, este es nuestro pedigrí como ortopedistas. Y este es un problema porque sabemos bien que la fisiopatología del Pertes empieza cuando el aporte sanguíneo, que es relativamente tenue, de la epífisis se disminuye, y esta condición de hipoxia relativa en la epífisis es la que va a provocar todos los cambios consecuentes que conocemos. Entonces, para entenderlo un poco más, me voy a permitir tomarme un paso más atrás y recordarles este libro que al menos en México era lectura obligada en el primer año de la carrera, La histología de Ham, quien era el jefe de patología de Toronto y describió elegantemente la biología celular del hueso en su libro. Él describe la estructura de los osteonas y las respuestas celulares de los tejidos óseos. Y el otro grande que voy a recordar es don José Trueta, el primer profesor extranjero en el Nuffield Orthopedic Center en Oxford, Inglaterra, originario de Barcelona, pero refugiado en Inglaterra por la Guerra Civil Española, uno de los grandes de la ortopedia en el mundo. Ellos dos describieron unas reglas que podemos ver cómo aplican a la enfermedad de Pertes. Trueta sabemos bien que describió ciertas características vasculares del hueso y Ham describe las respuestas celulares. Una de las cosas que demostró Trueta es que la epífisis tiene un aporte vascular segregado. El aporte vascular de la metáfisis y de la epífisis son independientes. Ahí ven la fisis en esta imagen y ven los vasos sanguíneos con estas imágenes de tinta del profesor Trueta que demuestran que los vasos no cruzan el cartílago de crecimiento. Y Ham describe cómo responden los diferentes grupos celulares dentro de este cartílago de crecimiento, la fisis. Él menciona que los condrocitos son capaces de replicarse en las condiciones de hipoxia relativa, mientras que los osteoblastos no pueden sobrevivir en la hipoxia y mueren rápidamente si no tienen un aporte suficiente de sangre. Sabemos que los condrocitos son los que van a dirigir la angiogénesis y la osteogénesis. Y esta diferencial de tensión de oxígeno es la que va a provocar la replicación en la capa proliferativa de la fisis, que últimamente produce el crecimiento. ¿Cómo se aplica esto en la enfermedad de Pertes? Bueno, Trueta nos muestra estas imágenes increíbles y ven un fémur proximal de un individuo esqueléticamente inmaduro y pueden ver cómo los vasos sanguíneos en la metáfisis llegan hasta el cartílago de crecimiento y no lo cruzan. Y ese pequeño vasito que ven en la parte superior de la epífisis va a dar prácticamente el aporte sanguíneo completo, y cuando eso se interrumpe, existe una condición de hipoxia o de necrosis avascular en esta zona. Y esta zona obviamente no se vacía, no existe aire, no existe líquido,
sino que los osteoblastos que mueren en estas condiciones de hipoxia van a ser sustituidos por células que sobreviven en las condiciones de hipoxia relativa, que son los condrocitos. Estos se van a replicar y en condiciones ideales van a atraer osteoblastos epifisiaria, van a producir estos diferentes factores de crecimiento y a producir la hidroxiapatita para producir el hueso sin que exista una deformidad. Cuando existe eso, pues no hay una consecuencia mayor de esta condición de hipoxia y el hueso se vuelve a rellenar. Pero ¿qué pasa cuando el aporte no es suficiente, como es lo que típicamente ocurre en el PERTES? En estos casos, los vasos que van a ser atraídos por los factores de crecimiento producidos por estos condrocitos hipertróficos van a ser los metafisiarios y entonces van a cruzar la fisis formando un puente fisiario, una barra fisiaria, para rellenar la epífisis que eventualmente se llena de hueso nuevamente, pero con la consecuencia de la alteración severa del crecimiento. Aquí ven nuevamente una microfotografía, ven una zona de necrosis avascular y ven cómo los vasos sanguíneos han cruzado esa fisis creando una barra, creando la revascularización epifisiaria para reemplazar este hueso. ¿Qué pasa en el fémur proximal? Bueno, sabemos que el aporte sanguíneo del anillo periepifisiario es relativamente tenue. Al momento del nacimiento se tienen unos pequeños vasos y los vasos metafisiarios están separados conforme coalescen las ramas de la circunfleja medial y las ramas ascendentes de esta arteria van a producir una zona con oxígeno y entonces existen los osteoblastos, el hueso, y conforme madura existe más aporte sanguíneo, este se va haciendo más grande hasta que en el momento de la madurez esquelética ya coalescen los vasos de la metáfisis y entonces el aporte sanguíneo ya deja de ser tan tenue. Les mencionaba que Waldenstrom puede ser que la historia lo redima porque él describe elegantemente las etapas por las que pasan los pacientes y esta es la modificación que se hizo hace unos años ya y mucho crédito al doctor Ben Joseph de la India, quien tiene la serie, yo creo, más grande del mundo de historia natural de PERTES, donde revisó esto y claramente clasifica en etapas que no necesariamente son sincrónicas, pero sí tienden a ser consecutivas. La primera etapa de condensación o de isquemia se divide en dos subetapas, la 1A y la 1B. Isquemia temprana y isquemia tardía, que son etapas iniciales. Esto viene seguido de una etapa de fragmentación, que es una zona de hipoxia franca. El hueso parece que se está fragmentando con la condición de hipoxia y el espacio se rellena de condrocitos. Nuevamente se divide en una fase temprana y tardía. Posteriormente viene una fase de reosificación, cuando nuevamente existe un aporte vascular, existe entonces el depósito de hueso, reosificación justamente, pero muchas veces en esta etapa ya ha ocurrido una deformidad de la cabeza. Y finalmente la etapa 4, que es la etapa de remodelación, que no la incluyo aquí, porque realmente eso ya no es la enfermedad activa de PERTES, sino las consecuencias. Los que han sido mis residentes, y el doctor Vidal es un ejemplo de esto, saben que no me gustan las clasificaciones con más de 2 grados, y entonces esta clasificación yo la subdivido en 2 tipos de etapas. La etapa temprana, que es la etapa de condensación, de isquemia y de fragmentación temprana. Y la etapa tardía, que es la etapa de fragmentación tardía y las etapas de reosificación. Para alterar en forma positiva la historia natural de la enfermedad, tenemos que intervenir durante una fase temprana, es decir, fase de isquemia o fase de fragmentación temprana. ¿Por qué? Porque esta es la etapa
donde existe esta condición de hipoxia. Esta es la condición biológica que estamos tratando de resolver. En la fase de isquemia, ciertamente hay hipoxia. Cuando existe fragmentación, seguimos en hipoxia. Cuando existe ya reosificación, es que ya existe revascularización, ya no es una condición de hipoxia. En esta etapa, en el cambio entre la etapa 2, que es la fragmentación, y la etapa 3, que no sabemos exactamente cuándo existe esa revascularización, ese cambio en las condiciones biológicas. Y esto es donde podríamos alterar la historia natural de una enfermedad biológica. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Las deformidades clásicas que conocemos en el Perthes, con una cabeza que se ha achatado y con un cuello corto. Esto es debido a que los condrocitos que existen en esta zona no resisten estas fuerzas de compresión y subsecuentemente se produce una cabeza plana. Entonces, estos condrocitos hipertróficos que producen hidroxiapatita y diferentes factores de crecimiento son los que dirigen la osteogénesis, pero no son capaces de resistir estas fuerzas de compresión. Conforme existe la revascularización, ya ha ocurrido una deformidad y entonces es imposible restablecer una esfericidad completa en la cabeza. Entonces, en esta etapa donde tenemos la revascularización, que quisiéramos atraer más factores de crecimiento y producir el hueso sin que exista este colapso, porque existen tres problemas. Los condrocitos se deforman, se forma una barra asfixiaria que causa el cuello corto que conocemos, y cuando atraen, esta es la barra asfixiaria, perdón, y cuando atraen estos osteoblastos, ya es demasiado tarde. Aquí ven una resonancia magnética demostrando una barra asfixiaria, demostrando esta deformidad que ya ha ocurrido en la cabeza, este reemplazo en la epífisis por condrocitos en lugar de osteoblastos. Y con el movimiento entre la cabeza del fémur y el acetábulo en crecimiento, existe una displasia acetabular, que puede no ser tan mala porque resulta al menos en una articulación congruente. El resultado de todo esto es lo que clásicamente vemos como la deformidad post-Perthes, con una cabeza grande, una coxa magna, como lo describió el mismo Georg Perthes, un cuello corto, una coxa breva, un trocánter alto, una cadera en varo, una coxa vara y la displasia acetabular. Y el tercer problema, y probablemente el más grave de todos, es cuando existe la llamada pérdida de la contención, porque cuando existe subluxación de la cabeza femoral con condrocitos que no resisten las fuerzas compresivas, existen estas deformidades en silla de montar que evidentemente no tenemos ya una manera de tratar la incongruencia que se produce. Entonces, ¿qué herramientas nuevas tenemos? Bueno, este es un trabajo que publicamos acerca de la factibilidad y la seguridad de realizar resonancia magnética con perfusión. Esto implica una gran inversión de tiempo y de recursos, porque se requiere hacer una resonancia magnética simple, que el paciente no se mueva, y esto puede requerir incluso sedación, pasar gadolinio intravenoso, dejar que esto se perfunda en los tejidos y tomar una segunda resonancia magnética para medir el porcentaje de perfusión que tiene la epífisis. Pero esta es una herramienta que pensamos nos va a dar una mucha mayor información acerca del estado biológico de la cadera. ¿Y por qué lo digo? Aquí ven una radiografía del lado izquierdo, dos radiografías, perdón, de un paciente que clínicamente puede parecer características similares. Están en etapas iniciales, en etapas de condensación o de isquemia, sin un colapso mayor. Incluso, a mi parecer, el paciente de abajo tiene mayor colapso que el de arriba, pero del lado derecho ven la resonancia magnética con gadolinio
y pueden ver que la epífisis en la imagen superior está completamente negra, mientras que la epífisis inferior tiene algunas manchas blancas, y esto podemos sacar el porcentaje de perfusión y vemos que la epífisis del lado de la cadera superior tiene tan solo el 6% de perfusión, mientras que la cadera inferior tiene el 70% de perfusión. ¿Y qué pasa con esto? Hemos encontrado que estas caderas que tienen un buen índice de perfusión inicial, ahí ven nuevamente una cadera con 70% de perfusión inicial, comparado con una cadera que tiene tan solo el 6%. ¿Y qué es lo que pasa con el seguimiento a largo plazo? Tenemos un índice de deformidad que nos muestra que las caderas que tuvieron mayor perfusión terminan siendo más esféricas, mientras que las que tuvieron menos perfusión terminan siendo menos esféricas, mucho más deformes. Entonces, la resonancia magnética con perfusión con gadolínio, a mi parecer, es la mejor manera de poder tener un mejor pronóstico de cómo se va a comportar la enfermedad. Y esto nos puede ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Porque recuerden nuevamente este estudio de Trueta que muestra este pequeño vaso que tenemos que tomarlo en cuenta, y quiero compartirles esta imagen de una artroscopía de cadera para aquellos que piensan que la artroscopía de cadera es un procedimiento inocuo. Estos son los vasos retinaculares ascendentes que ven con las pulsaciones ahí del lado izquierdo de este video. Lo voy a volver a poner. Donde está la flecha, ahí ven las pulsaciones de las arterias retinaculares ascendentes. Para los que son favorecedores de la artroscopía de cadera, cuando hacen esas descompresiones del compartimento periférico, esos vasos son los que están potencialmente lesionando y es el aporte sanguíneo tenue de la cabeza femoral. Gracias al profesor Gans tenemos estos estudios elegantísimos también donde demuestra la anatomía de estos vasos, y en estas imágenes en verde ven las ramas terminales de la circunfleja medial que da las arterias retinaculares ascendentes, con el tendón del músculo piramidal como una referencia. Cuando hacemos cirugía de preservación de cadera, esta es la referencia. Nunca se debe disecar más profundo porque se corre el riesgo de lesionar ese pequeño vaso. Y tenemos este estudio que es una angioresonancia de la cadera con un reformateo especial en tercera dimensión que nos permite hacer un mapa anatómico demostrando la distribución exacta de estas arterias terminales retinaculares ascendentes, ramas de la circunfleja posterior, circunfleja medial, y cómo en una cadera normal, que es lo que están viendo aquí, una cadera sin pertes, suben por el cuello, como lo están viendo aquí, y en el momento de entrar en la epífisis ven esos 4 puntitos rojos que son justamente las ramas terminales que van a aportar la sangre a la epífisis. Y comparen eso con un paciente con pertes en esta imagen, donde ya ven la deformidad en la cabeza, una cabeza achatada, un cuello corto, pero lo importante es entender la anatomía vascular. Esto es un estudio de imagen biológico, no solamente estructural, y nos permite ver cómo están estas arterias retinaculares ascendentes, y en el caso del pertes, sabemos que son menores tanto en cantidad como en calibre. Y ven aquí, la rama terminal es tan solo una. Entonces, cualquiera que quiera hacer cirugía de preservación de cadera en el pertes, tiene que conocer a profundidad la anatomía, y yo pienso que hacer este estudio de resonancia magnética les va a dar un entendimiento de cómo pueden hacer peores las cosas y no necesariamente mejorarlas. Entonces, si nosotros sabemos que es una enfermedad biológica, ¿por qué seguimos dependiendo de imagenología estructural? Es momento de hacer un cambio en la imagen y cambiar a la imagen biológica.
Y el tratamiento tiene que cambiar de ser un tratamiento mecánico a un tratamiento biológico. Sabemos que la meta del tratamiento es lograr una cadera esférica y congruente, mantener el rango de movilidad completo, pero desgraciadamente no existe una modalidad terapéutica que haya demostrado tener una superioridad contra ningún otro. Y existe un sesgo enorme en la literatura y estoy seguro que muchos de los que están en esta plática tendrán anécdotas de haber hecho alguna osteotomía u otra y tener resultados buenos. Desafortunadamente no sabemos cuál es la historia natural y no existe buena evidencia para poder apoyar una sola modalidad terapéutica. Una de las razones es porque no tenemos seguimientos a largo plazo con estas caderas. Es poco común que un ortopedista pueda ver un seguimiento a 30 o 40 años, que es lo que realmente se necesita. Es por ello que utilizamos la clasificación de Stulberg como una medida de proximidad para pronosticar cómo van a comportarse unas caderas. El tipo 1, bien lo saben, es una cadera normal, esférica y congruente. El tipo 2 mantiene la esfericidad, pero es más grande que una cadera sin afectación y sigue siendo congruente. El tipo 3 es una cadera en forma de champiñón, donde se tiene una cabeza aplanada y un cuello corto, pero sigue siendo congruente. El tipo 4 es una cabeza plana, un cuadro, pero sigue siendo congruente. Ustedes dirán, qué raro este mexicano. En Paraguay no tenemos sandías cuadradas, pero estas sandías son especialmente hechas dentro de unas cajas que las hace cuadradas y entonces son congruentes. Y es mejor tener una cabeza cuadrada en un acetábulo cuadrado que el Stulberg 5, que es una cabeza cuadrada en un acetábulo redondo incongruente. ¿Cuál es la evidencia de los estudios de tratamiento? Probablemente el mejor estudio que seguimos citando es el que fue publicado hace ya 16 años por el profesor Herring, que es un estudio a 30 años prospectivo y multicéntrico sobre el efecto del tratamiento. Y me voy a tomar unos minutos para recordarles los resultados de este estudio. Fueron 337 pacientes sin tratamiento previo y los asignaron a 5 grupos de tratamiento, a los que les hicieron nada o mantuvieron rango de movilidad, a los que les pusieron ortesis, a los que les hicieron una osteotomía femoral y a los que les hicieron una osteotomía pélvica. Y vieron el Stulberg de estos pacientes. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, de 337 pacientes, solo 6 pacientes con un pilar lateral tipo A, o sea, sin colapso, lo cual el mismo Herring ha llevado a pensar que el tipo A ni siquiera fue Perthes. Esto fue otra cosa, probablemente no llegó a ser Perthes. En el pilar lateral B, es decir, menos del 50% de colapso, cuando tenían menos de 8 años al inicio de la enfermedad, tuvieron 80 pacientes no quirúrgicos y 43 pacientes quirúrgicos. Y los resultados fueron muy similares. No hubo una diferencia entre tratarlos en forma no quirúrgica y tratarlos en forma quirúrgica. En los pacientes con un pilar lateral B, colapso de menos del 50%, entre los pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, hubo una ligera mejoría radiográfica hacia los que fueron tratados con cirugía, es decir, 33 de los pacientes, de los 95 pacientes tratados con cirugía, tuvieron ligeramente mejores resultados en el Stulberg comparado con los que fueron tratados en forma no quirúrgica. Pero a raíz de esto también salen con la idea de que fue difícil distinguir algunos pacientes entre B y C, inventan esta clasificación limítrofe, pilar lateral BC, y encontraron básicamente lo mismo, que los pacientes con B y BC, tratados en forma quirúrgica, pero ya aquí son muy pocos los números, tuvieron ligeramente mejores resultados con la cirugía. Y para los pacientes con un colapso de mayor de 50%, pilar lateral C, ya fueran menores o mayores de 8 años al inicio, realmente nuevamente no hubo mucha diferencia entre el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico.
Las conclusiones de este trabajo es que no hay ninguna diferencia en el tipo A y pues probablemente esto ni siquiera es PERTES. No hay ninguna diferencia en el tipo C, no podemos afectar su resultado. Y hubo ninguna diferencia en pacientes menores de 8 años, solamente en pacientes mayores de 8 años al inicio de la enfermedad y con un colapso menor del 50%, hubo una pequeña diferencia positiva en los pacientes operados en forma quirúrgica. Pero la gran crítica que yo tengo de este trabajo es que no distinguieron entre cuál tratamiento quirúrgico fue. Y me resulta imposible pensar que los principios biomecánicos de una osteotomía pélvica comparado con una osteotomía femoral pueden resultar en el mismo resultado. Son tan pocos ya los números con esto que es muy difícil pensar que realmente esto sea efectivo. Yo repliqué este estudio en una forma similar en la Ciudad de México, que ahí la vemos, con los dos volcanes famosos, el Ixtlacihuatl del lado izquierdo y el Popocatépetl del lado derecho. Y revisamos qué pasaba con los pacientes que únicamente se les hacía una osteotomía varizante y tenían un colapso del 50 o más. Encontramos 121 caderas y el seguimiento medio fue de 12 años. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues realmente no encontramos lo mismo que Herren. Una de las críticas es que no clasificamos esto de acuerdo a la tipificación y aquí los juntamos a todos. Posiblemente si todos se hubieran operado en etapas más tempranas, habría una diferencia, pero nuestros resultados es que no hubo una gran diferencia, ni en los B ni en los C. Los resultados fueron similares cuando se operaban o no. Es más, el grupo que se operó tenían más claudicación. Y de hecho, yo no entiendo cómo una osteotomía varizante puede tener sentido en una enfermedad que produce varo de por sí sola. Entonces, nosotros no pudimos encontrar una diferencia y a raíz de esto se suspendieron las osteotomías varizantes para la enfermedad de PERTES. Y este estudio de Israel es interesantísimo porque tuvieron el seguimiento a 30 años, 33 años, de 43 caderas. Pero la crítica aquí es que la edad promedio cuando hicieron la osteotomía era de 6 años. Y esto hace que, según los criterios de Herren, estos pacientes probablemente no se hubieran operado porque encontraron que les fue bien. Pues sí, pero probablemente les hubiera ido bien con o sin cirugía. Entonces, creo que este estudio que les mencioné del profesor Ben Joseph es más importante porque es importante recordar que la deformidad ocurre antes de la etapa 3A, la etapa de reosificación. Ya en esta etapa ya ocurrió la deformidad y cualquier tratamiento para modificar la historia natural tiene que ser antes de esto. Para una enfermedad biológica necesitamos utilizar imagenología biológica y tenemos que buscar tratamientos biológicos. Y afortunadamente tenemos ya algunos tratamientos biológicos que al menos se están investigando. Aquí ven un estudio muy elegante que hizo Harry Kim en el Scottish Rite en Dallas con caderas porcinas donde les produce necrosis avascular al ligarles las arterias ascendentes. Arriba ven un control, en medio un control al que se le ha producido necrosis avascular y abajo se le produjo necrosis avascular, pero se le administró un medicamento modificador de la biología, en este caso el inhibidor del RANKL, y pueden ver que por lo menos asemeja macroscópicamente más una cadera normal que la cadera que ha tenido necrosis. Encontraron que tanto la altura epifisiaria como el número de osteoclastos fue significativamente mejor en el grupo que se les dio este factor inhibidor del RANKL, la osteoprotegina que se llama, aunque pues nuevamente los números son pocos, pero creo que este tipo de estudios es lo que nos van a llevar hacia el futuro, porque aquí lo ven como macroscópicamente y microscópicamente se mantiene más una estructura normal. Y por eso pienso que la enfermedad de PERTES dentro de muy poco va a salir del terreno del ortopedista pediátrico porque somos cirujanos y va a entrar en el grupo de enfermedades reumatológicas. Las van a tratar los reumatólogos con medicamentos. Nosotros podemos tratar la deformidad post-PERTES. Una vez que se haya declarado la enfermedad, se ha establecido la deformidad
Y aquí es donde creo que tenemos un papel mucho más importante en qué es lo que podemos hacer. Muchas cosas se han intentado. Nosotros intentamos este procedimiento que fue descrito también en el Shriners en la Ciudad de México del descenso trocantérico o de la apofisiodesis del trocánter y encontramos que no tienen un papel importante, no hacen diferencia, no cambian la historia natural y dejamos de hacer esto. Pero sí existen procedimientos que podemos hacer para mejorar la congruencia articular y disminuir la superficie, o aumentar más bien la superficie de contacto. Entre ellos, aquí ven una luxación controlada, un descenso relativo del trocánter en conjunto con una osteotomía periacetabular para aumentar la superficie de contacto de la cadera. Y en este caso pensamos que sí podemos mejorar favorablemente la historia natural de la enfermedad, solamente afectando la deformidad post-PERTES, no tratando de atacar la enfermedad. Con eso concluyo, pero abro para cualquier pregunta que tengan. Nuevamente, si tienen algún caso, alguna cosa que se quiera discutir. Termino con este silogismo de la Universidad de Oxford, alma mater del profesor Trueta, que dicen que cuanto más se aprende, más se sabe. Cuanto más se sabe, más se puede olvidar. Y mientras más se olvida, menos se sabe. Y en la enfermedad de PERTES, yo, a pesar de haberla estudiado desde hace muchos años, solo sé que yo no sé nada. Con eso concluyo, pero estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo. La doctora María Eugenia va a ser nuestra moderadora. Ella va a captar las preguntas y va a transmitir al doctor Pablo. Me gustaría decir antes que nada que para el curso en general hay que tener asistencia. Eso se puede corroborar a través de la aplicación del Zoom, o sea que entren, participen, si después quieren tener su certificado. Doctora María Eugenia. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor, por la magnífica presentación. Tenemos una pregunta con respecto al paciente que le envió el mail. Sí. Nos preguntan si usted recuerda el tratamiento que hizo con ese paciente y Sí. en caso de que recuerde el tratamiento que le hizo, cuál fue ese tratamiento y si en este momento cambiaría, ¿verdad? Bueno, después de la charla me parece que sí, ¿verdad? Pero ¿qué cambiaría el tratamiento actualmente? Pues sí, realmente Al sí, que le sí puso lo al recuerdo. que le instauró en esa época. Sí, sí lo recuerdo muy bien, pero esto nuevamente fue un paciente que tuve la oportunidad de verlo en conjunto con el doctor Mijares y en ese momento la práctica acostumbrada en el hospital era esta osteotomía varizante, pero el problema de esto es que el paciente termina con un varo tremendo en la cadera y entonces a los 14 años yo regresé y hice una osteotomía valguizante. Entonces son 2 cirugías grandes más el retiro del material subsecuente que se le hizo a final de cuentas. Cuando sabemos que probablemente la historia natural de la enfermedad hubiera sido muy similar con o sin cirugía. Entonces, a pesar de recibir ese correo tan halagador y estimulante, sí, en realidad mi tratamiento ha cambiado porque ahora soy muy poco adepto a operar. En realidad, hace 8 años que no opero un paciente con enfermedad de PERTES en etapas activas. Y ahora prefiero tratar la deformidad post-PERTES porque creo que es mucho más confiable. Bien, muchas gracias. Con respecto al manejo que hace de los pacientes en etapa activa, es frecuente encontrar pacientes a quienes lo lleven a la consulta o al control en forma regular
o porque por lo menos acá cuesta un poquito que lo lleven regularmente a la consulta y a los controles, ¿verdad? A los chicos con PERTES, y suelen ser chicos, la verdad que muy inquietos, muy activos, y cuando hacen nuevos procesos de sinovitis de cadera, vuelven a la consulta. Y entonces, ¿qué aconseja cuando este paciente hace a repetición procesos de sinovitis de cadera? Sí, bueno, esto es una condición muy común, ¿no? Eso lo vemos. Los niños con PERTES tienden a ser niños muy activos, Sí. hiperactivos, y sabemos bien. Esto, por eso me llamaba la atención cuando gente les recomendaba reposo o no jugar fútbol en México. Decirle a un niño que no va a jugar fútbol casi es terminar con su vida. Y sabemos bien que estos niños, cuando se sienten bien, van a ir a jugar y van a brincar. Yo, la mejor recomendación que hago es favorecerles deportes donde no tienen carga, específicamente natación y bicicleta. Y la recomendación es, pues, tratar de conectarlos a natación, porque si pueden gastar algo de energía en la natación, van a tener un poco menos de energía para correr y brincar. Pero en realidad hay poca evidencia nuevamente de que dejarlos en reposo haga mucha diferencia. Harry Kim lo ha demostrado en los cerdos que tiene ahí en el Scottish Rite, que la única manera de realmente cambiar esto es dejarlos plenamente sin apoyo en ese miembro, y la única manera de lograr eso en los cerditos que tiene es hacerles una amputación, porque de otra manera no se puede detener el apoyo. Entonces, no estoy sugiriendo una amputación como el tratamiento del PERTES, pero a un niño, si le decimos que no apoye, pues no va a hacer caso, y al contrario, va a debilitar los músculos alrededor de la cadera y eso puede resultar peor. Entonces, la recomendación es favorecer los deportes y las actividades que no son de carga y tratar de evitar, en la medida de lo posible, las que sí son de carga. Pero nuevamente, sabemos que cuando se sienten bien, van a ir a jugar fútbol y a correr y a brincar. Ya, muchas gracias. Otra pregunta. ¿No existe, manejan en el servicio algún protocolo específico aplicable para un tratamiento en la etapa aguda? El protocolo es mantener el rango de movilidad solamente, porque Movilización activa sin carga. Con carga, es imposible mantener sin carga a estos pacientes. Solamente mantenemos la movilización y hacemos un énfasis especial en la terapia física, en mantener la carga, en mantener la movilidad. Es imposible dejar sin carga a estos niños, y los efectos secundarios son devastadores y mucho peores que lo que puedan ocurrir en la enfermedad. Entonces, el protocolo es mantener el rango de movilidad. Desafortunadamente, estos medicamentos que les menciono solamente son en etapas experimentales. Estamos empezando a utilizarlos ya en fases clínicas, pero todavía no se tiene el protocolo desarrollado de los medicamentos. Todavía están en una fase preclínica. Ya. Otra pregunta. El PERTES como un diagnóstico diferencial de enfermedades lisosomales. En el Hospital Central del Instituto de Previsión Social aquí, se ha encontrado un paciente al que se le diagnosticó inicialmente enfermedad de PERTES. Posteriormente, este paciente en realidad lo que hizo fue una enfermedad de Gaucher. Sí, esto es una condición interesante. ¿Cuál es la pregunta? No, y la pregunta es si tuvieron experiencias de casos similares. Sí, esto no es una condición rara. Esto es una de las razones que nos distingue de los ortopedistas en general. No todo es el paciente tiene una fractura, tengo que fijarla. En este caso hay que pensar más. Y la gran diferencia con las mucopolisacaridosis
bueno, uno puede ser la afectación bilateral sincrónica. Nunca se va a ver un PERTES bilateral sincrónico. En esos casos siempre pensar en una mucopolisacaridosis. En el PERTES tiende a mejorar. En la mucopolisacaridosis nunca mejora porque no existe esa revascularización. Y la mejor sugerencia es, si ustedes tienen una duda, existen métodos genéticos que ya son muy sencillos de diagnosticar con una prueba de saliva. Incluso la compañía que vende el medicamento para la enfermedad de Gaucher están dispuestos a hacer estas pruebas, no sé en Paraguay, y no tengo ningún interés económico con esa compañía, pero ellos hacen la prueba en forma gratuita, mandan el kit al clínico y pueden tomar la muestra de saliva, una muestra bucal, y con eso pueden hacer el diagnóstico de enfermedad de Gaucher. Y los medicamentos que manejan ellos para las enfermedades de depósito lisosomal ciertamente tienen un efecto muy favorable en la expectativa de vida de estos pacientes e incluso en la historia natural. Entonces, sí, tener una alta sospecha de estas condiciones, y nuevamente yo les sugeriría, no sé si lo tengan, no sé si puedo decir el nombre de la compañía, pero son muy, Claro. es Biomarin, y en México estaban y son muy amigables en poder conseguir estos kits de diagnóstico, porque están tan interesados en vender su producto que el diagnóstico lo hacen ellos. Ya. Ok. Otra pregunta de la doctora Valdés. Ella pregunta si es que los criterios de Hering en cuanto a la decisión de un tratamiento en caso de que sea necesario un manejo quirúrgico. Bueno, si bien usted ya dijo que en los últimos 8 años ya no lo está haciendo, y tuviera que elegir entre hacer una osteotomía pélvica o femoral, ¿cuál de ellas ha utilizado más? Bueno, yo he utilizado más la femoral varizante porque, les digo, eso es lo que hacíamos en México antes de revisar nuestros resultados. Pero el problema de esto es que uno tiene que ser muy crítico con sus resultados, y podemos hacer una cirugía y decir en el postoperatorio inmediato qué bien se ve, pero si damos un seguimiento a mayor tiempo, van a ver que sus resultados no son tan favorecedores. Entonces, yo tengo más experiencia con una osteotomía femoral, y creo que si se va a hacer, veo una pregunta en el chat acerca de la resonancia magnética con perfusión. Sí, también. Eso es lo que utilizo, porque si lo que estamos buscando hacer es reperfundir en forma más temprana la cadera, para mí la indicación quirúrgica es pacientes que tienen más de 6 años, y lo he bajado a 6, no 8, más de 6 años cuando empiezan, con un colapso menor a 50%, que están en etapas iniciales y que tienen menos del 50% de perfusión. Porque a estos pacientes les hago una osteotomía femoral varizante, sabiendo que después es probable que les tenga que hacer una valguizante, pero solamente con la idea de reperfundir la cabeza en una forma más rápida. Si ya tiene perfusión, es poco probable que lo vayamos a cambiar. Pero si no tiene perfusión, la osteotomía femoral, y eso lo demostró el profesor Joseph, se puede acortar la duración de la etapa de fragmentación, y entonces podemos entrar en remodelación más temprano, y eso nos puede permitir un mejor resultado. Entonces, para mí, el criterio quirúrgico es mayor a 6 años cuando inicia la enfermedad, menos del 50% de colapso, etapa temprana y menos del 50% de perfusión en la resonancia magnética con gadolinio. Ya, ok. Bueno, ahí ya le respondió al profesor Melgarejo con respecto a la edad. Entonces cambia la edad a 6 años en vez de 8. Sí, esto basado un poco en sin mucha evidencia. Esto lo he platicado un poco con el profesor Herring también. Los 8 años me parece que sí, pero no me queda claro de dónde salió los 8 años. Y me parece que en esos pacientes que tienen entre 6 y 8, que son mucho más frecuentes, si nos vamos a los criterios estrictos de mayor de 8
etapas tempranas, menos del 50% de colapso y menos del 50% de perfusión, nos vamos a quedar con muy pocos pacientes. Y en mi experiencia llegan un poco más con los pacientes entre 6 y 8 años, que pienso que sí podemos todavía mejorarlos. Ya. ¿Qué opina de del uso de las ondas de choque y su aplicación para mejorar la vascularización ósea y su aplicación para el PERTES? Es otra pregunta. No opino mucho porque no tengo ninguna experiencia, pero he escuchado mucha gente en el mundo que lo proponen. Creo que el principio puede ser válido, pero no sabemos realmente cuál es el efecto, no sabemos cuál sería la dosis, no sabemos en qué etapa se tendría que dar, no sabemos cuántas sesiones se tendrían que hacer. Me parece poco probable que una sesión sea suficiente. Entonces, no tengo mucha experiencia, no conozco estudios de ciencias básicas que lo hayan estudiado. He escuchado en muchos lugares del mundo gente que lo propone, tanto las ondas de choque como las cámaras hiperbáricas, y me parece que son similares. No tenemos mucha evidencia para decir que pueda funcionar. La tenotomía de los aductores para mejorar la movilidad de la cadera o esas caderas que nos siguen viniendo, por lo menos acá nos llegan muchas caderas rígidas y en flexo. ¿Considera de utilidad este procedimiento? Respuesta corta, no. No es un procedimiento que tenga ninguna validez. Tuve la oportunidad de revisar una serie enorme que se había hecho en el Hospital Shriners en México por otro de nuestros maestros, el doctor Rodolfo Ruiz, y no hubo ninguna diferencia. Nuevamente me parece que un procedimiento de tejidos blandos para una enfermedad tan lenta e insidiosa como el PERTES puede tener muy poco efecto. Solamente lo entiendo si se hace como parte de un protocolo de restablecer el rango de movilidad, pero hasta donde yo sé, no existe ninguna cirugía en el mundo que no deje cicatriz y que tenga la capacidad de provocar más rigidez. Le presentaría un típico paciente que acude a nuestro servicio, un paciente de 6 años que con el diagnosticado de PERTES en los últimos... ¿Él se la está pasando mejor que nosotros? ¿O ella? Parece que hubo una falla técnica ahí. No sé qué pasó. Pues ese niño estaba pasándola mejor que nosotros. Esa risa me pareció de goce absoluto. Estaba alegre por lo menos. Exacto. Doctora María Eugenia. Tu micrófono está apagado. Ok, perdón. Ok, perdón. Quería presentarle un típico paciente que nos llega a nosotros con respecto a la pregunta del doctor Navarro sobre las tenotomías, porque es muy frecuente que a nosotros nos llegue un paciente, por ejemplo, de 6 años, con historia de 1 año, 1 año y medio de diagnóstico de PERTES, que por estas cuestiones de ahora de la pandemia lleva 8 meses sin acudir a la consulta y viene con una historia de estos últimos 2 a 3 meses con aumento de la cojera y dolor a nivel de la cadera afecta, un poco de flexo y limitación para la abducción. Y evidentemente un chico con un poco de sobrepeso, muy activo, y está en etapa de fragmentación, ¿verdad? Ya es 1 año y medio de evolución. Entonces, el papá preocupado
porque es lógico, no lo traía hace rato, pero preocupado más que nada por el dolor que el chico se sigue quejando y como todo niño no se queda, no va a quedarse quieto, sigue corriendo, sigue jugando a pesar del dolor que tiene. Eso no lo limita. ¿Qué hace con el paciente? Lo va a internar, lo manda a movilización, a fisioterapia, a kinesioterapia en realidad, no a fisioterapia, lo manda a kinesioterapia o que lo movilicen solamente en la casa, le indica tracción de partes blandas. ¿Qué indica para ese paciente? Bueno, no los interno porque no tenemos la capacidad de internar pacientes, ningún seguro lo cubriría y además no me parece que sea factible internarlos para este tiempo. Los mando a terapia física, los mando a movilización y nuevamente hago el énfasis en esto. Un paciente que llega con 1 año y medio, y esto no es exclusivo de Paraguay o de Latinoamérica, esto lo vemos en todo el mundo. En ningún lugar llegan los pacientes, es muy raro que lleguen esos pacientes. Por eso les digo que incluso en lugares como Nueva York o Europa, es muy raro que llegue un paciente de estas características en etapas iniciales, siendo mayor a 6 años cuando inicia. Son muy raros esos pacientes, son contados literalmente con los dedos nones de una mano y me sobran dedos en 1 año que llegan esos pacientes. Entonces ese paciente, pues desafortunadamente ya pasó el momento donde podemos afectar en manera positiva la historia natural de la enfermedad. Lo que nos queda es mantener la movilidad lo más que se pueda, mantener los síntomas y una vez que la enfermedad termine su curso, que el paciente sea un adolescente, tratar la deformidad post-PERTES, porque ahí sí tenemos tratamientos que son mucho más certeros, que quitan la incertidumbre del tratamiento. Ya. Tengo otra pregunta. ¿Encontró niños con características físicas especiales portadores de la enfermedad? ¿De PERTES? No, la verdad no. Existen estudios, un estudio clásico de los 90s en España, donde encontraron una asociación entre la enfermedad de PERTES y papás fumadores, pero creo que el sesgo ahí es que en España en los 90s todo el mundo fumaba y no sé cómo puedan distinguir la exposición real, es muy difícil demostrarlo. Creo que no se ha vuelto a replicar ese estudio y no tengo una característica física de pacientes con PERTES. Tienden a ser niños, tienden a ser hiperactivos, pero no, solamente tengo esa experiencia. En la etapa de adolescencia en la etapa de adolescencia cuando ya está cerrada la fisis, el cartílago triangular, el triradiado, perdón, y ¿de qué va a depender de la sintomatología, la indicación de o va a depender más de la imagen, de la falta de cobertura para prevención del síndrome de impacto o va a depender de la sintomatología del paciente? De la sintomatología del paciente. Es una buena pregunta, pero yo opero pacientes, no radiografías. Damos un seguimiento a estos pacientes, pero podrán ver que yo me he vuelto algo nihilista en la enfermedad de PERTES y pienso que menos es más. Entonces, cuando ya pasan la enfermedad activa, yo a los pacientes los gradúo de la clínica y les digo que solamente regresen si tienen un problema. Si no tienen síntomas, no tiene caso que yo tome radiografías porque solamente alguien le va a encontrar algo que va a hablar de impacto o pinzamiento femoroacetabular. Y si no tienen síntomas, no conozco una cirugía que los pueda mejorar. Ok. En el tratamiento de la deformidad post-PERTES y en caderas en bisagra, ¿qué opina de la queilectomía? Bueno, ahí es un poco distinto. Las caderas en bisagra realmente pueden presentarse durante la enfermedad. Mi concepto de cadera en bisagra es una cadera que todavía está con enfermedad activa,
que tiene esa cabeza plana en una cadera, en una condición incongruente. Y esas caderas puede ser que se mejoren con una osteotomía valguizante, como osteotomía de salvamento, solamente para quitar ese impacto lateral y disminuir esa bisagra, ese aumento de la distancia entre la metáfisis proximal del fémur y el fondo del acetábulo que se provoca en este movimiento en bisagra. La queilectomía aislada no creo que tenga mucha función porque si han abierto estas caderas, tratar de quitar, no es un osteofito, es cartílago hialino. El problema existe en el hueso subcondral que ha colapsado. Entonces, quitar el cartílago hialino no es realmente una queilectomía, es una remodelación de la cabeza, pero quitar el cartílago sano me parece que no es una buena idea. Ok. No tengo más preguntas. Doctora, Dani. antes de despedirnos, el doctor Lautaro Campos, si quiere hacer alguna pregunta, nos honra también con su presencia desde Chile. Buenas tardes, buenas noches ya, doctor Navarro y doctor Pablo. La pregunta es, queda claro que con su charla, doc, que ya me la he repetido varias veces, que tenemos que enfrentar hoy día el periodo ya post, por lo menos nosotros, el periodo post término del problema vascular ya cuando tenemos la secuela. Y allí, ¿cuál es su experiencia en el tratamiento de luxación controlada y la osteoplastía de la cabeza femoral? Sí, gracias, doctor Campos. Qué gusto saludarlo hasta el otro extremo del continente. Sí. Pues sí, efectivamente, creo que conforme hemos desarrollado las técnicas de cirugía de preservación de cadera, nos hemos vuelto más adeptos a poder hacer estas remodelaciones de la cabeza femoral y como vieron en el caso que mostré brevemente, hacer una luxación quirúrgica controlada nos permite tener el acceso a los 360 grados de la cabeza femoral. Me gusta utilizar los templetes estos de esfericidad y realmente pienso que sí podemos mejorar la esfericidad de la cabeza. Ahora, no tengo experiencia con un procedimiento que me interesa, que lo aprendí con el profesor Gans, pero yo nunca he hecho uno, esta osteotomía de reducción de la cabeza femoral, donde incluso se retira el segmento central necrótico y se reduce el tamaño de la cabeza. Entonces, lo que yo he hecho es lo que mostré, una luxación quirúrgica controlada, una osteocondroplastía, remodelación de la cabeza, pero eso en conjunto con una osteotomía periacetabular, porque el problema de hacer la pura osteocondroplastía es que llevamos una cabeza que ya se ha expandido en tamaño y ha provocado esa displasia acetabular secundaria, reducimos el tamaño de la cabeza y ahora queda una cabeza relativamente pequeña dentro de un acetábulo con gran capacidad. Entonces, encima de la luxación controlada, la osteocondroplastía, una osteotomía periacetabular para lograr la estabilidad de la cadera. Y pues, como bien lo sabes, es una cirugía grande. Digo, lo ofrecemos, pero sí es un procedimiento, pues, invasivo, grande y con una recuperación considerable. Pero sí pienso que eso es el mejor tratamiento que tenemos para esta deformidad post-PERTES. Gracias, doctor. Bueno, Doctor Castañeda, otra pregunta del auditorio. La resonancia por perfusión en los chicos mayores a 6 años, ¿la realiza solamente en aquellos para poder planificar un procedimiento quirúrgico o en todos? Bueno, es buena pregunta porque es como cualquier tecnología nueva, todavía no sabemos realmente cuáles sean sus indicaciones y sus implicaciones. El artículo que publicamos fue un artículo de factibilidad que se puede realizar, ¿no? Pero no sabemos todavía realmente qué significa eso y por eso yo espero que esto se vuelva un estudio mucho más común y que conforme diferentes personas en el mundo lo utilicen,
tengamos un mayor entendimiento de qué nos está diciendo la resonancia magnética. Yo lo utilizo en cuestión terapéutica específicamente para eso, para determinar si existe más o menos de 50% de perfusión en una cabeza que está en etapas iniciales en estos pacientes mayores de 6 años. Y en esos pacientes son los pocos que intento un tratamiento quirúrgico. Entonces, lo pido en cualquier paciente mayor de 6 años, porque también estamos juntando estos datos para ver qué nos dice la historia natural, pero la decisión terapéutica es esa. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias por responder a todas las preguntas del auditorio. Gracias por la disertación. Dani. Y yo creo que estamos bien. Súper agradecido, doctor Pablo. Un honor tenerle con nosotros y espero que hayan disfrutado y sacado provecho de la charla a todos. Mañana nos encontramos a la misma hora para continuar con el curso. Agradecido, doctor Pablo. Gracias a ustedes. Un placer. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Mándenme la liga para escuchar a la doctora Nogueira mañana, porque eso es Ok. espectacular ella. Sí, Claro, súper. claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Lautaro, un abrazo. Está cerrado tu audio, Lautaro.